Luego de casi 2 décadas de estrecha colaboración entre Caracas y La Habana, la presencia cubana ha logrado penetrar casi todas las instancias de poder político, militar y económico de Venezuela. Los cubanos no solamente han chupado miles de millones de dólares del tesoro venezolano durante muchos años, sino que montaron una estructura de control sin precedentes, con el permiso de Hugo Chávez primero y después de Maduro, sobre las instituciones del Estado venezolano, que es ejercida diariamente por miles de agentes cubanos, principalmente en el sector de inteligencia y en el estamento militar. Este control cubano sobre las estructuras claves de poder en Venezuela persiste hasta el día de hoy. No está claro por ahora el número de agentes y militares cubanos que operan en Venezuela actualmente, que se ha disminuido por el impacto de la crisis económica tanto en Venezuela como en Cuba. Sin embargo, el servicio de inteligencia cubano se considera en la actualidad uno de los pilares del sostenimiento de Nicolás Maduro en el poder, aunque no el único pilar, pero uno que es fundamental. La influencia cubana ha sido notable totalmente y mucho más principalmente para mantener el control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sobre todo para frenar potenciales alzamientos militares, pero también en ejercer su influencia dentro de la comunidad de inteligencia en Venezuela, desde la Dirección de Contrainteligencia Militar, DIGESIM, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, hasta la Policía Nacional Bolivariana y otros diversos fuerzas, como la Guardia Nacional, por ejemplo, dentro de la Fuerza Armada. La presencia cubana es coordinada por un grupo llamado el Grupo de Cooperación y Enlace, GRUCE, que mantiene cuadros tanto en Venezuela como en Cuba y funciona como una estructura que enlaza todos los comandos de guarnición más importantes de Venezuela, cubriendo particularmente todas las bases militares del país. Y aunque usted no lo crea, oficiales cubanos asisten regularmente a las reuniones del alto mando militar en Venezuela y con frecuencia le dan órdenes a los generales, incluyendo a Vladimir Padrino, sobre cómo deben actuar para defender la dictadura. Esto ha sido una concesión de Maduro a los cubanos desde que llegó al poder en 2013. Los tentáculos cubanos alcanzan el nervio central de la vigilancia informática para controlar política y socialmente a los venezolanos a través de diversos organismos y laboratorios montados por la dictadura para estos fines. También penetraron la estructura de mando del SEBIN, transformaron en un aparato de seguridad con alcance represivo a este organismo en todos los sectores, incluyendo y principalmente el militar. Para decirlo en dos platos, los cubanos manejan los sistemas de escucha e intervención de las comunicaciones y ordenan acciones represivas para frenar con violencia los descontentos militares y la posibilidad de un alzamiento. ¿Cómo operan? ¿Dónde están acantonados estos agentes del intervencionismo comunista cubano? Y sobre todo, ¿en qué lugares se reúnen, dónde viven, para ser identificados y posiblemente neutralizados? En este programa estaré respondiendo a estas interrogantes con revelaciones inéditas hasta ahora, incluyendo los hoteles en Caracas, desde donde operan. Buena parte de la actividad de los cubanos en Venezuela se mantiene bajo hermético secretismo, como su participación, por ejemplo, en tareas represivas, de espionaje, de comandantes y militares y de vigilancia a opositores y disidentes. Juegan también un papel importante en la tortura a disidentes civiles y militares, como ha sido probado y está además documentado en la Corte Penal Internacional. Ellos están metidos en las oscuras mazmorras del régimen, como el Helicoide, el más grande centro carcelario de América Latina, y en lugares para la tortura blanca, como los sótanos del SEBIN en Plaza Venezuela. No está claro cuál es el número actual de cubanos, tanto civiles como militares, que operan actualmente en Venezuela. En el pasado se hablaba de decenas de miles de agentes, pero se ha confirmado, sin embargo, la existencia de un núcleo duro de entre 3.000 y 5.000 cubanos, incluyendo agentes y tropas especiales dedicadas a formar parte de los llamados anillos de seguridad personal de Nicolás Maduro y del Ministerio de la Defensa, por cierto, y además agentes que son especialistas en espionaje, contraespionaje, desinformación, etcétera, así como oficiales y soldados de fuerzas especiales de asalto con una alta capacitación militar. Esa fuerza intervencionista
asiste a Nicolás Maduro en su tarea de control social y sostenimiento de la dictadura. Recientemente tuvimos que traer un grupo de 500 soldados cubanos, perdón, se me chispoteó, 500 soldados de la salud. Una de las principales tareas de la inteligencia cubana es conformar y dirigir anillos de seguridad para proteger a Maduro y su entourage, su círculo íntimo, así como también al ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino, pieza clave para mantener la cohesión dentro del alto mando militar, si es que todavía se mantiene esa cohesión. Se estima que unos entre 100 y 150 hombres dirigidos por Cuba participan en toda la operación integral de protección de Maduro y su entorno. Su ubicación principal es el Palacio Blanco, que es también la sede de la Guardia Presidencial, es ese edificio que está a frente del Palacio de Miraflores. En el mismo Palacio Blanco, por cierto, operan los laboratorios informáticos. Allí en el 2013 se instaló el CESPA, que está ahora bastante disminuido, pero sin embargo allí los cubanos siguen operando con el objetivo de espiar, a hackear comunicaciones e intervenir teléfonos de todos los venezolanos. Según el testimonio de un oficial de inteligencia venezolano que se refugió en España en el 2017, toda esta información que se recaba de las intervenciones telefónicas, de las intervenciones de correos electrónicos y de cuentas de redes sociales termina en manos de la inteligencia cubana, del G2 cubano, para uso de operaciones de represión. Ese oficial venezolano refugiado en España, que se llama Giorgi Guzmán, aseguró que los cubanos que operan en el CESPA reciben un trato preferente y mandan como Pedro por su casa. También se ha hablado de operadores o de agentes y soldados de fuerzas especiales que están acantonados en la isla de La Orchila, donde funciona una unidad estratégica de fuerzas que llaman en Cuba avispas negras, con la misión de actuar en cualquier parte de Venezuela que haga falta. Ellos se trasladarían en unidades aerotransportadas a cualquier lugar si se produce una rebelión militar fuerte o si se produce un alzamiento o cualquier tipo de conflicto que amerita la intervención para aplacar ese tipo de expresiones de violencia en contra del régimen, por supuesto. Los cubanos están presentes también en todos los comandos ready, un total de 7 en todo el país, que conforman la estructura de coordinación junto con los comandos de SODI en las guarniciones militares de todo el país, así como se organiza la Fuerza Armada venezolana. El Ready Occidental, que cubre los estados Falcón, Lara, Yaracuy y Zulia, allí operan cubanos en un comando central que está en Maracaibo, en el estado Zulia. Ready Los Andes, por ejemplo, abarca los estados Mérida, Táchira y Trujillo. El comando central de esta organización está en la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira. Ready Los Llanos abarca los estados llaneros, Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa. La sede del comando está en el Fuerte Cedeño, en San Juan de los Morros, estado Guárico. En el Ready Central tiene jurisdicción en los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas y Distrito Capital, con sede de comando en Fuerte Tiuna, en Caracas. El Ready Oriental, que incluye los estados Anzoátegui, Monagas y Sucre, con sede en el comando en Guanta, estado Anzoátegui, en el oriente de Venezuela. El Ready Guayana, que abarca los estados Amazonas, Bolívar y del Tamacuro. El comando está ubicado en el complejo hidroeléctrico de Caruachi, en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Y luego está el Ready Marítima Insular, con autoridad sobre los estados Nueva Esparta y los espacios marinos y submarinos de Venezuela, incluyendo el territorio insular marítimo. La sede de este comando está en la estación hidrográfica Pampatar, en Punta Ballena, estado Nueva Esparta. También se estima que por lo menos 2 cubanos, un comisario político y un oficial de inteligencia están presentes en cada uno de estos comandos de SODI en Venezuela, que son un total de 23 a nivel nacional, casi que uno por estado en todo el país. La presencia cubana está en todas las guarniciones militares del país, según testimonios recabados de diferentes fuentes en Venezuela. Aunque los cubanos pueden trasladarse y reagruparse en diferentes puntos
de la geografía nacional, si es necesario, están acantonados en las siguientes guarniciones militares para realizar su trabajo de mantener en pie a la dictadura. En Caracas están en la guarnición del Distrito Federal, con sede en la 3ª División de Infantería en Fuerte Tiuna. Si usted busca un mapa, lo identifican perfectamente. En Maracay están en la 4ª División de Infantería. En Valencia, en el comando de la Brigada Blindada de Naguanagua. En el Zulia operan en 2 lugares, en Fuerte Mara, que está en la ciudad de Maracaibo, y en el Batallón Venezuela, que también está en Maracaibo. En Falcón tienen 2 locaciones, uno en el Batallón Girardot y el otro en la Unidad Naval de Paraguaná. En Maturín están en la Brigada de Cazadores. En Bolívar, en el comando de la División de Selva, con sede en Ciudad Bolívar. También en la guarnición de Puerto Ordaz y hasta en la Gran Sabana, donde hay 2 batallones de infantería de selva para proteger no solo la frontera con Brasil, sino también las operaciones de extracción de minerales preciosos, en la cual los cubanos también tienen su parte. En Anzoátegui se ubican en la base aérea Luis del Valle García en Barcelona, donde por cierto también están ubicados algunos de los Sukhoi comprados a Rusia que aún se mantienen operativos. En Guárico están en el fuerte Conopoima, en San Juan de los Morros. También se ubican en la base aérea Manuel Ríos, donde funciona el Comando Central de Satélites, un total de 3 actualmente operativos, aunque han tenido problemas de operatividad. Uno es el Simón Bolívar, lanzado en el 2008 y dedicado a las telecomunicaciones. Luego está el Francisco de Miranda, puesto en órbita en el 2012 y especializado en observación. Y luego el Antonio José de Sucre, lanzado en 2017, con avances tecnológicos notables como visión infrarroja y nocturna, principalmente usado para fines de seguridad nacional. Todos estos satélites operan con tecnología china. En Táchira, la base aérea Santo Domingo también agrupa personal cubano en el Centro de Operaciones Fronterizas, también unidades tácticas, las brigadas 11 y 12, que tienen batallones de infantería basadas en San Cristóbal. En Mérida están en el comando de la Brigada de Mérida. En Apure se encuentran divididos entre San Fernando y el comando de la Fuerza de Tarea en Guasdualito, que es un centro más operativo. En Barinas están bajo influjo del comando del Estado Táchira, una unidad que depende de los mandos militares en el Estado. Es una conocida zona de alivio para grupos disidentes de la FARC y del ELN. En Lara, específicamente Barquisimeto, operan en la base aérea Teniente Vicente Landaeta Gil y en la Brigada de Infantería. Allí se acantonan tropas cubanas para controlar las deserciones, que han sido muy altas en los últimos años. En Amazonas están en la guarnición Puerto Ayacucho y en Puerto Páez, desde donde se controlan muchas de las operaciones en el Río Negro, muchas de estas, por cierto, vinculadas al narcotráfico, y también en el Amazonas, en la frontera con Colombia. En Nueva Esparta, que abarca las islas Margarita, Coche y Cubagua, los cubanos operan en la misma zona que alberga operativos de Hezbollah y también operadores rusos e iraníes. En Puerto Cabello, la más importante base naval, los cubanos participan en el control de los puertos bolivarianos o bolipuertos, que controla una parte de la mercancía que entra al país, pero también la que sale hacia otros destinos. La mayoría de los actuales miembros del alto mando militar en Venezuela se han entrenado en Cuba o han recibido instrucciones de sus partes cubanas en las funciones de comando en todas las actividades defensivas del territorio nacional. El general Padrino, por ejemplo, transcurre la mayor parte de su tiempo entre el Palacio de Miraflores y Fuerte Tiuna. Tiene una relación directa con los cubanos y actúa como una bisagra entre los altos militares y el entorno civil de Maduro. El general Domingo Hernández Lares, actual jefe del Comando Estratégico Operativo de la FAN, tiene cubanos en su alrededor. Tiene toda la responsabilidad operativa de la Fuerza Armada. El general Iván Hernández Dala, un hombre considerado leal a Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores, es considerado como uno de los cerebros militares detrás del trono. Hernández Dala es jefe de la Casa Militar y del DIGESIM al mismo tiempo. Es considerado el torturador en jefe, formado en Cuba,
y adoctrinados, por cierto, en las teorías comunistas. Hernández Dala tiene una gran relación con los cubanos en las tareas de persecución y tortura de opositores y disidentes, una operación que ellos consideran muy clave para mantener a Maduro en el poder. El alto mando militar actúa bajo la supervisión de agentes cubanos que asisten a las reuniones al más alto nivel estratégico, una cosa que nunca ha tenido precedentes en la historia democrática de Venezuela. Según fuentes, un grupo de altos oficiales cubanos asisten a las reuniones del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada. Esto es una clara muestra de que Nicolás Maduro ya no confía en la institución militar, por eso la entrega y la sumisión a Cuba es total. La Guardia Nacional es un componente que tiene bajo su responsabilidad el control de las fronteras, aduanas, vías de comunicación, alcabalas y sobre todo en las operaciones de control de las manifestaciones públicas. El Comando Central de la Guardia Nacional Bolivariana se encuentra en Caracas, pero mantiene 24 comandos de zona en todo el país, uno por cada entidad política territorial de Venezuela. En la Guardia Nacional operan fuerzas del Ministerio del Interior cubano especializadas en control de manifestaciones e infiltración de grupos opositores. La presencia cubana en la Guardia Nacional se ha puesto de relieve en enfrentamientos en la frontera entre Venezuela y Colombia, particularmente en la localidad de Ureña, en el estado Táchira, en el pasado. Además de la Guardia Nacional están los agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales. Es un organismo de fuerza élite de la Policía Bolivariana, actualmente encargada de la represión a gran escala en todo el país, bajo la jefatura del comisario mayor Miguel Domínguez Ramírez. Cuando fue fundado originalmente se llamaba Fuerza de Acciones Especiales, FAES, pero en el 2022 le cambiaron el nombre tras múltiples acusaciones de asesinatos selectivos. Centenares de personas habían asesinado estos grupos de fuerzas especiales de la Policía Bolivariana, y por eso se le cambió el nombre. Ahora se le denomina Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, DAET. Es un organismo ampliamente infiltrado por los cubanos, indicaron fuentes militares que contribuyeron con este reporte. El DAET, que antes era el FAES, tiene una central operativa en Caracas, pero es itinerante por todo el país de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo. El organismo tiene una relación directa con La Habana gracias a Freddy Bernal, que además de ser gobernador de Táchira, es protector del comandante Domínguez Ramírez, que es el jefe de esta unidad. Hay cubanos disfrazados de agentes de DAET en zonas críticas como la frontera del estado Táchira con Colombia, pero otra vez están listos para desplegarse en cualquier lugar que haga falta para reprimir, organizar la represión masiva. Se habla también que los cubanos están jugando un papel en el rol que juegan los colectivos para la defensa de la revolución. Por ejemplo, el Frente Francisco de Miranda, los llamados colectivos formados en Cuba, son bandas paramilitares que han sido entrenadas, que han viajado a La Habana a recibir cursos. Estas unidades fueron concebidas originalmente por Chávez y Fidel Castro, inspiradas en las Brigadas de Acción Rápida de Cuba, y han sido formadas sistemáticamente en cursos de 3 meses en La Habana, en los cuales han participado cientos de estos fanáticos con amplio historial criminal, por cierto. Hay también, como mencioné al principio, una participación de los cubanos en la aplicación de torturas. Varias ONGs venezolanas han recopilado testimonios de presos políticos que dan cuenta de la presencia de personal cubano durante la aplicación de tortura. El Instituto Casla, por ejemplo, una importante organización dedicada a sustanciar violaciones de derechos humanos en Venezuela y a consignar dichos expedientes ante la Corte Penal Internacional, ha documentado 106 casos en el 2018, en los cuales 11 de las víctimas de estos casos aseguran que sus represores eran cubanos. Los testigos han dicho que las personas cubanas, con acento cubano, los estaban torturando, afirmó la abogada Tamara Suju, que es la que dirige ejecutivamente el Instituto Casla. Los métodos más comunes son palizas, encadenamientos y ahogamientos simulados. Asimismo, los torturadores presuntamente utilizan gases lacrimógenos y descargas eléctricas para interrogar a los detenidos. El Instituto Casla presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe actualizado en que afirma que agentes cubanos imparten órdenes a generales y coordinan actividades en centros de tortura clandestinos bajo las órdenes directas de Nicolás Maduro.
Antes de terminar con este informe, quiero compartir con ustedes una información muy actual sobre la presencia cubana en Venezuela en estos días precisamente. Según mis fuentes militares, los cubanos que están llegando a Venezuela para jugar un papel en las próximas elecciones del 28 de julio están siendo reunidos en 2 hoteles de Caracas. El primero es el Hotel Coliseo, ubicado en la calle Negrín, a una cuadra del Boulevard de Sabana Grande, muy cerca, por cierto, del Hotel Meliá, que es un hotel que controla la dictadura. Este hotel recibe un influjo constante de personal cubano, tanto masculino como femenino. A este hotel, por cierto, llegan todos los pilotos de los aviones en los que los cubanos han sido traídos de la isla a Venezuela. Los propietarios del Hotel Coliseo incluso habilitaron varios apartamentos que ellos tienen en edificios aledaños para ser usados como centros operativos de agentes de inteligencia cubana que pernoctan ahí mientras están operativos en el país. El segundo hotel es el Hotel Las Américas, ubicado en la zona de Chacaíto, muy cerca de Sabana Grande, donde también residen agentes cubanos que están llegando desde Cuba para intervenir en un potencial conflicto si Maduro no acepta la derrota del 28 de julio próximo. Mi comentario final es que, aunque la grave crisis que vive Cuba en estos momentos, así como la falta de recursos de la dictadura, puede haber provocado una disminución del número de operativos cubanos en Venezuela, su presencia no puede subestimarse en un escenario crítico como las próximas elecciones del 28 de julio. La intervención cubana dentro de las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia ha generado resquemor, como es natural entre oficiales y mandos medios de la Fuerza Armada. Pero hasta ahora han ejercido un papel de represores sanguinarios, una actividad que ha llevado a miles de venezolanos, sobre todo militares, a la presión y hasta la muerte, o en el mejor de los casos, al retiro bajo constante vigilancia. La enorme traición a la patria y la soberanía de Venezuela que ha implicado el intervencionismo cubano en Venezuela es un factor a considerar si se llega a producir un fraude electoral masivo. Pero se trata de actores extranjeros que actúan en la misma paranoia y temor que exhibe la dictadura si se produce una reacción popular que lo sobrepase. Les habló Casto Ocando.